Estamos situados entre los 5 primeros municipios de España de más de 50.000 habitantes, lo cual es muy halagador, y yo como alcalde pues tengo que estar muy agradecido al pueblo de Torremolinos por haberme renovado esa confianza. Unos resultados que hay que aceptarlos con humildad, sin prepotencia y evidentemente con una gran responsabilidad para seguir rigiendo los destinos de Torremolinos. En el día a día de un ayuntamiento pues te encuentras con una cantidad de decisiones que no pueden agradar a los vecinos, es decir, del vecino que se considera con una multa injusta de tráfico, por ejemplo. El alcalde, así lo dice la ley, cualquier acta firmada por un policía tiene naturalmente la veracidad per se, y el vecino que hay que hacerle una inspección urbanística porque hay una denuncia. Yo le puedo decir que el 95% de las inspecciones urbanísticas se producen por denuncias de vecinos, y tienes que hacer la inspección, y tienes que abrir el expediente, y tienes que sancionar, porque si no, el que está incumpliendo con la ley eres tú, o el vecino que incluso en estos momentos de crisis, y viene ya como última instancia, como desesperado, a solicitar un puesto de trabajo porque la familia está en una situación calamitosa y no quiere, no puede, no acepta entender que el ayuntamiento pues tiene unas limitaciones para crear puestos de trabajo, y que en estos momentos pues no se pueden crear esos puestos de trabajo, o incluso a veces el vecino de una disputa vecinal que quieren que incluso tercie a favor de una de las dos partes, cuando a veces, si las oyes las dos partes, cada una tiene sus razones, son litigios que tiene que resolver un juez. Todas esas cosas evidentemente desgastan, pero yo quise destacar porque después de 16 años mantener esos niveles tan altos es de agradecerlo a los vecinos de Torremolinos. El movimiento del 15M, primero hay que decir que no fue nada espontáneo. Mire usted, eso surge una semana justo antes de las elecciones y llega a su punto culminante el día de reflexión, el sábado antes de las elecciones municipales, y en muchas comunidades, ojo, que no solamente estábamos hablando o jugándonos los municipios. Es permitido, tolerado incomprensiblemente por el Ministerio del Interior. Era totalmente ilegal, y no lo digo yo, así lo dijeron los jueces de la Junta Electoral Central, y se hizo caso omiso a eso, como estando interesado en que eso estuviera ahí. De hecho, yo lo dije y ahora lo mantengo, que independientemente de que está claro que fue mucha gente en un principio de buena fe y de buena voluntad, porque indignados en España estamos todos con la actual situación de crisis económica, y mucho más indignados los 5 millones de parados que hay. Pues de eso se ha querido aprovechar la izquierda radical. La izquierda radical, que a principios del siglo pasado y durante la mitad del siglo pasado era una izquierda pseudo-democrática, cuando digo pseudo es falsamente democrática, y anarco-revolucionaria. Lo que pasa que una vez que el marxismo, el socialismo, se ha quedado sin discurso ideológico, el marxismo, que algunos lo consideraban como una ciencia política exacta, inalterable, como se han quedado sin ese discurso con la caída estrepitosa de la Unión Soviética y de todos los países socialistas, con excepción hoy en día ya de Cuba o Corea del Norte, pues es indefendible hoy en día. Entonces se está reconvirtiendo en los antisistemas y los antiglobalización, porque ya no pueden hablar de lo que hablaban porque está desprestigiado. Y yo diría que naturalmente le concedo importancia a ambas. Ahora bien, políticamente. Pero como alcalde, y habida cuenta de que el 90% de las competencias lo tiene la comunidad autónoma, para nosotros, para los ayuntamientos en Andalucía, sobre todo para los ayuntamientos del PP, y dada la persecución, no hay otra palabra, a que estamos sometidos por parte de la Junta de Andalucía, yo como alcalde le doy mucha más importancia a las elecciones andaluzas, sin que ello quiera decir que no le dé importancia a las elecciones generales. Pero egoísticamente hablando, para el municipio de Torremolinos y yo como alcalde, evidentemente a las andaluzas. Y le voy a decir por qué. Porque gobernando, por ejemplo, el Partido Popular en Madrid durante 8 años,
Pues la Junta aquí nos ha impedido grandes proyectos en Torremolinos, como el proyecto del PIL, que podía ser quizás el mejor centro comercial de España y tener ahora empleadas 2.500 personas. O, por ejemplo, el Hotel Tres Carabelas, el famoso crucer Tres Carabelas, que podría ser terminado y ser el mejor hotel de Andalucía. O sea, proyectos emblemáticos que la Junta de Andalucía pues ha torpedeado. La economía en España está con un encefalograma plano, que es lo peor que se puede decir. Y no hay visos de que mejore mucho. Le voy a decir por qué. Porque las medidas que se han tomado tarde y mal. Para darle un ejemplo, los grandes países de Europa o ya han salido de la crisis como Alemania, o están saliendo, está a punto de salir como Francia o el Reino Unido, o incluso Italia. Y le voy a poner un símil que todo el mundo lo va a entender. Para normalizar el empleo y para salir de la crisis, tienen que salir de un pozo de 10 metros de profundidad, que es el 10% de la media de paro que hay en Europa. En España, ese pozo tiene 21 metros de profundidad, que es el porcentaje de paro que tenemos. Y en Andalucía lo tenemos a 30 metros de profundidad. Y en la provincia de Málaga, a pesar del repunte lógico del verano, estamos con un 30%. Entonces, si esos países con mucho menos problema de paro han tomado medidas drásticas, todos ellos, excepto Grecia y Portugal, gobernados por socialistas, mire usted qué coincidencia y qué casualidad, han tomado esos países grandes medidas drásticas y potentes. Aquí en España, que había que haberlas tomado, si no mucho más potentes como mínimo, como esos países, nos hemos quedado a media. Y entonces es imposible salir de la crisis porque dicen los expertos que mientras no crezcamos por encima de un 2,5 o un 3, hay discusiones, no se va a crear empleo. Y no vamos a llegar al 1% de crecimiento. Una crisis económica del calado que ha tenido en Europa y que está teniendo todavía en España afecta al turismo. En Torremolinos, es que mal de todos, consuelo de tontos no me gusta, pero en Torremolinos, dentro de esas cifras, pues nosotros somos los menos malos. No nos puede eso contentar. Y de hecho, la bajada del turismo extranjero, que ha estado paulatina, lenta, pero paulatina y constante durante los últimos 18 meses, por fin ya a partir del mes de marzo, abril y mayo de este año, ha tenido un importante repunte, bastante importante. Hasta ese momento, el turismo español estaba compensando la caída del turismo extranjero. Y mire usted qué casualidad que por primera vez en mayo, con relación al año pasado, el turismo español ha caído mucho en Torremolinos y en toda España. De hecho, el turismo rural ha caído de una manera brutal, como se ha dicho. El turismo rural es un 95% español, pero que está siendo compensado por el turismo extranjero, como estoy diciendo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que quizás este es el momento donde mucha gente está reflexionando en España y se está dando cuenta de la verdadera gravedad de la crisis. Y el problema en España, al problema del desempleo, ahora se añade un problema, digamos, bastante también, yo creo que importante, que es el problema del consumo. Porque incluso la gente que puede consumir más, que puede gastar más, ante, digamos, la crisis o la sensación de crisis generalizada, de pesimismo generalizado que hay, pues la gente, esa que puede gastar, se está retrayendo. Mientras más espere el Partido Socialista, peor va a ser para España y peor va a ser para el Partido Socialista. Lo que sí lo puedo asegurar que esté en la situación que esté España, cuando el Partido Popular, si así lo deciden los españoles, gobierna en España, no dude de que va a tomar las medidas necesarias. Y yo no querría decir medidas drásticas, sino a lo mejor medidas sensatas, medidas contrarias a lo que se está diciendo estos días de subir los impuestos o de ir contra las grandes herencias. Pero usted, eso ya está superado. El subir los impuestos ahora mismo, en el momento que se necesita
consumir, pues yo creo que es contraproducente. Porque simplemente el subir el impuesto estás quitando dinero del bolsillo para que la gente consuma. Y lo que han dicho de las grandes fortunas, pues eso es ridículo. Eso ya en Forbes te dice cuáles son las grandes fortunas. Y en España, las grandes del mundo aparecen 8 o 10 entre las primeras 100. Pero considerando grandes fortunas en España son 500. 500 fortunas y subiéndole los impuestos va a solucionar el problema de la crisis de España. Pero es más, le voy a decir otra cosa. A esas 500 fortunas les cobrará usted los impuestos el primer año. Porque al siguiente año se lo han sacado fuera de España para pagar menos impuestos fuera de España. Que en España hay una masa salarial de entre 16 y 17 millones de trabajadores, de los cuales sindicados hay solo 3 millones. No llega al 20%. En su contrario, el 80% de los trabajadores españoles no están sindicados, por las causas que sea, pero se puede decir porque no creen en los sindicatos. Luego, estos sindicatos mayoritarios, que ya no lo son tantos, que es Comisiones Obreras y UGT, que como sabrá muy bien, han sido casi prácticamente borrados de la administración andaluza, donde antes eran hegemónicos y llegan a porcentajes de un 10 o un 15% de representación ahora. Estos autotitulados sindicatos mayoritarios, con unas prerrogativas que no tienen los demás, pues yo sinceramente creo que son corresponsables de la actual crisis de España, apoyando al gobierno, callando cuando el gobierno mentía de que aquí no había crisis, callando cuando el gobierno decía que había brotes verdes y no lo sabía. Y yo creo que la palabra es dura, pero si tú estás callado porque te están dando más subvenciones, cuantiosas subvenciones, cientos de millones de euros de subvenciones en los últimos años, que son miles de millones de pesetas, pues si tú te estás callando porque te están, de alguna manera, dando esas subvenciones, yo creo que te están comprando, aunque tú no creas que te están vendiendo, te están comprando. Y creo que son corresponsables. Yo lo que me meto es en el cuerpo y la cabeza de los 5 millones de parados de España, cuando escuchen a este señor decir que sabe cómo terminar con el paro, cómo crear empleo, después de la gente ver que lleva 7 años gobernando, y no de botones ni de secretario de Estado, sino de alguien muy importante en ese gobierno durante 7 años, y ha permitido, si lo sabe, que se hayan ido 3 millones de españoles al paro. Un señor que tiene un currículum, que si no me equivoco, del 88 al 96, también estuvo en los gobiernos de Felipe González. Yo creo que eso es mofarse de el desempleo y mofarse de los españoles. Y desde luego no tienen que estar muy contentos los ciudadanos españoles, esos 5 millones que están en el paro. Pienso que a veces el demagogo, que se cree muy listo, mete la pata. Y creo que aquí ha metido la pata, pero de cabo a rabo.